La oposición no ha podido construir una expectativa por una razón muy sencilla, porque esencialmente está constituida por los mismos ingredientes del pasado que ha sido repudiado ampliamente por los mexicanos. Y esto significa un avance social. Es la única explicación que puede decirte cómo demonios no nos ganaron las elecciones con el aparato mediático más potente del planeta. Creo que va a tener desafíos, pero que también va a tener un camino muy andado y muy trazado por el sexenio del presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum acaba de convertirse en la primera presidenta de la historia de México. Las campañas de guerra sucia, aquellas que intentaron vincularla falsamente con el narco, no funcionaron. Tampoco sirvieron las horas y horas de trabajo dedicados en los medios convencionales para hablar de las bondades de la oposición, mientras ella solo era una títere manejada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mujer con una amplia trayectoria científica y política, una de las fundadoras de Morena, exgobernadora de la Ciudad de México y persona de confianza del mandatario desde que todo este movimiento comenzó su andadura. Hoy Morena se consolida como fuerza política y México, que hace 6 años daba la espalda a los partidos tradicionales, apuesta de nuevo por la cuarta transformación. Hoy decidimos hacer esta edición especial de Cafeína para intentar analizar qué puede suceder en México a partir de ahora, junto a los periodistas Julio Astillero y Estefanía Veloz y el escritor Paco Taibo II, 3 personas que saben mucho sobre la política mexicana y sobre Morena. Este camino que hemos recorrido él como el gran dirigente que es, pues a mí me da mucho orgullo y en ese sentido pues coincidimos en el proyecto de nación y además por eso el pueblo de México quiere que continúe la transformación porque ve en mí el que somos parte del mismo proyecto, obviamente en momentos políticos e históricos distintos para nuestro país. Sabemos, porque la propia Sheinbaum lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que su proyecto es continuista, que no habrá una ruptura frente al sexenio de López Obrador y que seguirá trabajando en las políticas de la Cuarta Transformación. Con todo esto, ¿qué cambios podríamos ver entre la próxima mandataria mexicana y su predecesor? Con Claudia los cambios que veríamos sería la diferencia entre tener un presidente y una presidenta y lo simbólico que es eso para México, lo que implica en la conversación con estos grupos específicos que se negocian de manera masculina y política, como son los sindicatos, otros grupos políticos que manejan ciertos sectores específicos, ¿no? Me refiero a trabajo de petróleo, que no están acostumbrados a negociar con mujeres, y ahí sí vamos a ver un cambio especial. En Claudia Sheinbaum hay una expectativa de que siendo ella una mujer científica, muy ordenada, con menos proclividad al discurso público muy estridente, digamos, o muy exigente en términos de las masas, sino que ella es muy concentrada y hay una expectativa de que algunos de los de las distorsiones que se hubieran dado en todo este proceso de la cuarta transformación, así llamada en México, puedan ser corregidos y puedan ser en un esquema más cuidadoso. Yo diría que Claudia lleva respecto a Andrés algunas ventajas. Ya se midió los límites de un aparato del Estado muy difícil de manejar. Estos años han servido para ver las dificultades que entraña un poder judicial muy corrupto, las dificultades que entraña la propia estructura del aparato burocrático del Estado, la diferencia entre el dicho y el hecho, las transiciones horizontales, las relaciones. Claudia llega en las manos con la necesidad de impulsar una reforma burocrático-administrativa potente, porque los grandes descubrimientos de esta primera experiencia López Obradorista, los grandes, es que teníamos un aparato del Estado modelado por años del PRI y del PAN. Y esto significaba que todo era ineficiente, todo era difícil, todo era complicado, todo eran reglamentos de reglamentos que no conducían a nada más que a facilitar
que la corrupción diera el salto. El país que recibirá Sheinbaum no tiene ya nada que ver con aquel que en 2018 temía que un fraude electoral impidiera la llegada de un político progresista y que los partidos tradicionales, el PRI y el PAN, siguieran alternándose el poder. A López Obrador le tocó romper con el modelo anterior, con años de un neoliberalismo salvaje marcado por la corrupción política. 6 años después, los desafíos serán otros. Uno de los temas esenciales es el problema de la inseguridad pública, la predominancia de los cárteles del crimen organizado en México, la impunidad, un creciente número de personas desaparecidas, todo ello en medio de algo que creo que es uno de los aspectos deficitarios o negativos que quedan del gobierno del presidente López Obrador, que es la militarización, que es el exceso de poder que se ha entregado a los militares. Seguir disminuyendo la pobreza, achicar la desigualdad en México con la política social que ha llevado la 4T, hacer que se cumpla y hacer las reformas constitucionales a las que se comprometió ella, que el mismo partido la hizo comprometerse a lograr y eso implica diálogo político también. Hay una necesidad de precisar todo lo que está relacionado con la salud pública, la disponibilidad de medicinas, la disponibilidad de una buena atención en hospitales públicos y queda también pendiente el hecho de que deba regularizarse la forma como se adjudican contratos públicos porque ha habido un exceso de adjudicaciones por la vía directa que permite en muchas ocasiones pues el propiciar discrecionalidad que beneficie a ciertas empresas o a ciertos empresarios. Vas a tener la lucha de clases no cesó. El que anda con el mito de ya no hay lucha de clases es que no han salido a la calle a ver el vecino con cara de horror y una suástica en su ventana. No, cuidado. Esta victoria se produce con mayoría absoluta, lo cual es notable, pero la batalla va a ser complicada. La derecha tradicional y no tradicional, lo que hoy conocemos como derecha, lo que electoralmente fue la derecha, tiene que recomponerse. Y no va a ser fácil para ellos, afortunadamente. Entonces tienen que jugar un doble juego, recomponernos y ponerle zancadillas a Claudia. Y lo importante es analizar cuál va a ser la postura de una mujer como Claudia Sheinbaum, que proviene de la izquierda militante, que ella tiene una formación política plenamente de izquierda, es decir, a diferencia del propio López Obrador, que es una figura progresista, pero sin toda la textura fuerte de izquierda como sí la tiene Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué tanto Claudia tendrá que ceder a las necesidades de gobernabilidad, de la incorporación de grupos incluso de derecha que están apoyando su candidatura? Y esa es la gran pregunta. Uno muy interesante, creo, es el de la negociación del Tratado de Comercio con Estados Unidos frente a un nuevo Estados Unidos con un posible presidente republicano, que puede ser Donald Trump, y creo que a estas alturas sabemos que va a ser él. El Tratado de Libre Comercio se tiene que renegociar o revisar en el 2026, y eso pues para ella va a ser un desafío porque van a ponerse nuevas cosas sobre la mesa. Hay nuevos desafíos económicos en México, lo que dejó la pandemia, que México no pierda soberanía. Este es probablemente el mayor desafío que tendrá Sheinbaum en política exterior. ¿Cómo serán las relaciones con Estados Unidos y cómo frenar las ansias de Washington de querer imponer sus políticas a México? Algo que López Obrador consiguió defender muy bien. Pero en el caso de la próxima mandataria se une un factor más. Estados Unidos celebra elecciones presidenciales en noviembre y Donald Trump aspira a regresar a la Casa Blanca. ¿Cambiará algo en las relaciones? Va a ser siempre y eternamente una relación de tensión. Y de tensión continua. Sea quien sea como sean, obedecen a sus intereses. Y sus intereses no son los nuestros. Y entonces va a haber una relación permanente de tensión que Andrés sobrellevó de manera elegante, tratando de encontrar grietas en el comportamiento de los Estados Unidos y tratando de suavizar tensiones. Otro tema es el tema de las armas, el tráfico de armas que hay de Estados Unidos a México, cómo va a tener que llevar ese diálogo, que también creo que va de la mano con las personas que la acompañen en su gabinete, que puedan llevar ese diálogo con Estados Unidos, la política de drogas, que ha sido también
un espacio donde Estados Unidos ha mencionado que no quiere dar el brazo a torcer, aceptando que es el país donde más se consumen sustancias y que México es un país de tránsito. En esa relación con Estados Unidos también estará la cuestión migratoria, en la que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum apuestan por ir a las causas, ofrecer oportunidades a la gente en sus países de origen, porque esa es la única forma de frenar los flujos a largo plazo. El problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas, con muros, militarizando la frontera. Se resuelve atendiendo las causas. La gente, si tiene oportunidades de trabajo, se queda. ¿Cómo va a abandonar su familia? ¿Cómo va a abandonar su cultura? ¿Sí? Por gusto. Lo hacen porque no tienen opciones, no tienen alternativas. En el tema de migración siempre vamos a insistir que la mejor política es la cooperación para el desarrollo. Y nosotros al final nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas, que al final es la solución de largo plazo. Frente a esta visión de López Obrador y Sheinbaum, Estados Unidos parece más interesado en convertir a México en una suerte de escudo que no permita que los migrantes pasen la frontera entre ambos países. Pareciera que no le queda mucho camino a México más que seguir atendiendo las exigencias de Estados Unidos en materia de migración, convertirse en la barrera desde el sur de México para que no pase la migración, sobre todo proveniente de Centroamérica. Ahora que está Arévalo en Guatemala, eso hará que sea más fácil esta colaboración entre México y Guatemala, pero también seguir invirtiendo económicamente para que esto no suceda, para que no siga siendo México un país de tránsito para que los migrantes lleguen a Estados Unidos. Una de nuestras labores que yo creo que Claudia va a hacer propia, vamos a asumir la relación con la migración hispana en América Latina, hispanoparlante. Empezando por las comunidades mexicanas, pero expansiva a los uruguayos en Nueva York, los colombianos en Chicago, y es cultural también. Hay una batalla cultural muy importante que dar para relacionarnos con el otro Estados Unidos. En Estados Unidos, México tiene un pie muy fuerte, que son los millones de mexicanos que hay, que se puede decir que pueden ser entre 20 y un poco más en los próximos años. Y Claudia tiene que gobernar también para ese sector de mexicanos y mexicanas que viven allá, lo que implica que las negociaciones con Estados Unidos sean justas para ellos y para ellas y que les haga justicia estando allá. No solo está Estados Unidos, es importante ver también cómo serán las relaciones con América Latina. Durante su sexenio, López Obrador ha mostrado su opinión sin ambigüedades en momentos políticos muy críticos en algunos países de la región, como el golpe contra Evo Morales en Bolivia o la detención de Pedro Castillo en Perú. ¿Qué se espera de Claudia Sheinbaum? Yo creo que se aproxima claramente un fortalecimiento de la mirada hacia el sur. ¿Sí? Esto significa relaciones, pactos, alianzas, economía compartida, ¿sí? Y política compartida, y sonrisas hacia el sur. Y yo espero que sea cultura. La cultura es el gran puente que te permite unificar un continente que tiene en medio el tapón del Darién. No se olviden de compartir, comentar y dejarle un me gusta a este vídeo. Suscribirse a nuestros canales, Canal Red Latinoamérica, Canal Red, Canal de la Base, Canal de Ina Finogénova. Y si quieren, pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socios en canalred.tv. Detrás de este proyecto periodístico no hay ningún banco, ningún fondo buitre, ningún gobierno. Se sostiene con aportaciones de los socios que hacen posibles materiales como este. La mirada hacia el sur, la mirada hacia Latinoamérica, esperamos, confiamos que esa textura diferente de Claudia Sheinbaum, más cargada a la izquierda, pueda ayudar a que se mantenga una mayor búsqueda de integración latinoamericana y una mayor solidaridad con gobiernos progresistas en esta región. Tampoco podemos olvidarnos de España, con quien López Obrador ha tenido sus más y sus menos en estos años a raíz de la negativa del país europeo de pedir perdón por los crímenes de la conquista. ¿Qué se puede hacer? Hay que destacar que van a ser buenas relaciones, pero poner siempre que México es un país independiente, soberano, que ya no somos colonia ni protectorado de nadie
Y como presidenta me va a tocar defender siempre la soberanía de nuestro país y al mismo tiempo la buena amistad con todos los pueblos. Ahora está el tema del perdón. Yo creo que tiene que venir también de España un reconocimiento de México. Tenemos que revisar nuestra relación cultural con España, cultural, porque si nos anclamos en el debate de la conquista y no aportamos nuevos elementos a discusión, como por ejemplo, seremos muy mexicanos, pero uno de nuestros héroes es un guerrillero navarro, Francisco Javier Mina, que vino a morir por la libertad en México. Tenemos que rejugar históricamente y México es el país que adora al exilio español y hay que reivindicar y trazar los puentes de relación. Tú me echas a Cortés, yo te devuelvo a Machado. ¿Sí? Tú me echas a Pedro de Alvarado, que era horrible, yo te devuelvo a Garfias y a León Felipe. Hay que rejugarlo en materia cultural. Enfrente de Claudia estará una oposición que ha sido incapaz en 6 años de articular una propuesta que convenza a los mexicanos. La alianza entre el PRI, el PAN y el PRD al final pareciera que lo único que ha conseguido es desmotivar a sus tradicionales votantes, presentándose como un todos contra AMLO y renunciando a sus señas de identidad. La tragedia hoy de la oposición mexicana es que no lograron presentar una candidatura fiable, confiable, creíble, distinta, y que los ingredientes que impulsan a los votantes son los mismos partidos que antaño crearon las circunstancias negativas que hoy se viven en el país. La oposición tiene que decidir si va a querer empezar a hacer política, a tener diálogo, a empezar a reconfigurarse y también hacer alianzas con otras fuerzas políticas o seguir haciéndose chiquita poco a poco como ha pasado hasta ahora, pero no vamos a ver partidos tradicionales como lo hemos estado viendo en los últimos años de la democracia mexicana. Esto va a ser una cosa distinta. Parece claro que la derecha ha sido incapaz de asumir la lucha contra el neoliberalismo corrupto, porque la tiene enraizada dentro de sus propias filas. La elección de alguien como Xóchitl y su representatividad, PAN, PRI, PRD, pues, se estaba ahorcada, nació muerta, no podía combatir a la corrupción. Cuando volteaba a su derecha y veía a Alibaba robándose la cartera, esos eran sus compañeros de baile y de viaje. México es una especie de oasis en la región. El progresismo seguirá gobernando otros 6 años y de momento no ha surgido ninguna figura importante de la ultraderecha. La gran duda es si esto seguirá siendo así o si en los próximos años veremos un candidato como Milei en Argentina con capacidad para ganar unas elecciones. Y ya tenemos algunas expectativas. Una de ellas es Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de Televisión Azteca, que es el segundo grupo de televisión abierta más importante de México. El principal es Televisa, el segundo es Televisión Azteca, y Ricardo Salinas Pliego está abiertamente relacionado con los grupos de los libertarios, como anfitrión de diversas personalidades, inclusive de la propia España, del área de la realeza ahora metida en política, y por otra parte invitando al propio Javier Milei a que venga a México y tratando de nuclear a todas estas formaciones. Creo que una figura más al estilo de la meritocracia, una figura que venga diciendo yo hice mucho dinero, tengo mucho dinero y sé administrar el país, eso sí, porque también México tiene o cojea de una pata y es la pata de la bonanza económica, la de si alguien tiene mucho dinero, algo debe estar haciendo bien. Eso sí puede surgir y si a esa figura es la derecha quien le da la entrada, pues entonces creo que sí podríamos ver algún tipo de peligro. Mucho se habla de la posibilidad de que después de las elecciones la ley mexicana permite que se proponga la creación de nuevos partidos y hay quienes creen que es posible que se intente la creación de un nuevo partido que sería el polo de la derecha más agresiva y que trate de relevar al Partido Acción Nacional, que históricamente durante décadas ha sido el único referente de la derecha electoral, pero pareciera que ya no les es redituable y que podrían intentar crear un partido bien identificado con la ultraderecha. Son 3 personas, Lili Téllez, Eduardo Verástegui y América Rangel, y cada una tiene una representación muy marginal en la política mexicana. Hacen mucho ruido, pero hacen mucho ruido porque dan risa. Yo creo que tendríamos que estar pensando en
¿A quién le dan los medios de comunicación espacio para hablar? Y quizá la pregunta sería, ¿en qué momento pasan de dar risa a plantear un proyecto político? No son lo mismo el voto religioso clerical de ultraderecha anclado en los pasados remotos, antifeminista, etcétera, etcétera. No es lo mismo que la mentalidad que va recorriendo una escalera, que empieza con el dueño de una empresa gigantesca, baja al gerente de la planta de Tlalnepantla, baja medio centímetro y es el ayudante del gerente, y sigue bajando hasta que llega el chofer que piensa reaccionario, que piensa conservador, que dice, aquí hay un camino hacia la gloria, el camino del self-made, del individualismo, el egoísmo, el dinero. Hay una sociedad que fue castigada por el pensamiento de el dinero es la meta, el egoísmo es el camino. Entonces, claro, enfrentas una masa votante conservadora a la que derrotamos, sí, claramente, pero ahí está. Sheinbaum ganó estas elecciones a pesar de los medios de comunicación, no todos, pero sí la mayoría, que no han dudado en publicar investigaciones falsas o hacerse eco de informaciones no comprobadas. A la vista de todos está la histórica campaña de las narcoetiquetas, que todavía hoy no se sabe quién estuvo detrás de ella y cuyo único objetivo era dañar la imagen del presidente y su sucesora. A partir de ahora, y dado que nada de todo esto funcionó, ¿cómo serán las relaciones entre los medios y Sheinbaum? Claudia va a arrancar gobierno con el 95% de los medios en contra. Nunca en mi vida había visto en los últimos 6 meses tanta basura, mentira, calumnia. Y mira que en América Latina, en España y en otros lados estamos acostumbrados. Miente, el método Goebbels ha sido instaurado por la derecha. Miente 8 columnas y ratifica a 8 puntos chiquititos y en la última página. Pero está duro, va a tener que gobernar contra una opinión mediática. El presidente representaba a alguien que les había quitado la máscara, a alguien que los había señalado como los culpables de la manipulación en México, como las personas que habían hecho todo un plan para que no pudiera existir la transición democrática en México, las personas que querían manipular la conversación y al mismo tiempo las encuestas, y los hizo ver como parte de una sola cosa y los incluyó en la mafia del poder. Y eso no se lo perdonan y creo que no se lo perdonarán, incluso si dentro del mismo presupuesto del 2023, del 2024, incluye presupuesto para darle a los medios. Uno de los que recibe mayor presupuesto público es TV Azteca, que ha sido de los principales críticos del presidente. El tema de los medios de comunicación en México es uno de los grandes pendientes porque se mantiene el aparato de difusión de los medios convencionales que han sido muy beneficiados en el pasado político, pero no han podido emerger, no ha habido un impulso para la radio y la televisión públicas, no se han impulsado nuevas expectativas y sigue presente ese poder de los medios de comunicación que va a presionar en busca de canonjías, de privilegios, de contratos publicitarios. Analizados los posibles cambios, los desafíos, los peligros, el papel de la oposición en los medios, nos queda una duda, una pregunta importante. ¿Desaparecerá realmente López Obrador de la vida pública, como dijo? Ya estoy cerrando un ciclo, me faltan 7 meses y días para dejar la presidencia. Soy partidario de la no reelección. También estoy contento porque cierro un ciclo. Hemos logrado entre todos desde abajo una transformación en el país. Hay resultados. Está bien el relevo generacional. Nos va a ir bien. El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer. ¿Se retirará y no volverá a aparecer nunca? Físicamente sí, creo yo que en términos escénicos también, creo que él será difícil que vuelva a estar presente como un actor explícito en la política, pero mira, Ina, en política la fuerza, el capital político y la responsabilidad política no se diluyen solo por voluntad propia, forman parte de un proceso y la verdad es que López Obrador ha sido la figura central de la construcción
de un proyecto que está descansando en su figura individual. Es un proyecto muy personalizado y creo que ese es el gran reto de Claudia Sheinbaum, y creo que López Obrador va a quedar como un referente que, en dado caso de que las cosas se complicaran mucho en México por la derecha y la ultraderecha, entonces la capacidad de convocatoria y de volver a montar el caballo de batallas puede tocar a la puerta de López Obrador, y creo que en momentos críticos, si se dieran, ahí estaría ese imán electoral y de convocatoria. He aprendido en estos años como analista y como una persona que ve religiosamente las mañaneras, que al presidente no hay que interpretarlo. El presidente hace lo que dice. Dice algo y logra cumplirlo, y es así, no hay que leer qué hay detrás, pero también creo que él tiene un compromiso con las nuevas generaciones, y él lo ha dicho, y estos últimos meses han sido muy emotivos porque ha tratado de hacer un guiño a las nuevas generaciones a participar políticamente. Entonces creo que podrían ser las juventudes quienes regresen a él y quienes lo busquen y quienes lo inviten a seguir formando parte del diálogo nacional y a seguir de alguna manera compartiendo su experiencia política frente a tiempos que se vienen difíciles por los países que tenemos vecinos y por las seguramente crisis que vayamos a tener mundiales. Andrés se ha caracterizado a lo largo de su vida como un hombre que hace lo que dice y dice lo que hace. Y en ese sentido yo creo que sus mejores intenciones van a ser replegarse a la vida privada, a lo que le apetece, que es ponerse a estudiar historia como loco, ¿no? Y al bajar el ritmo endiablado que significó un país que recorrió 5 veces de arriba hasta abajo y que defendía todas las mañanas 3 horas. Y ahora pónganme enfrente a los que nos odian. Bien, ahí están, ahora hablo con ellos. Y ahí Andrés tiene que tener la habilidad para de veras retirarse en el sentido táctico. De todas maneras, no, es una reserva y ahí va a estar en la reserva, Andrés. Sospecho. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo queda Morena sin López Obrador? ¿Qué riesgos surgen a lo interno en el partido? Porque no se retira un presidente con bajos niveles de aprobación. Es uno de los líderes mejor valorados de América Latina, con un gran carisma y una fuerte personalidad. El reto de Morena es trascender a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, es trascender a la figura de Claudia, que hoy va a ser líder del partido, y estar todo el tiempo creando nuevos liderazgos que puedan estar siempre en el territorio, que puedan estar siempre sabiendo cómo es la realidad mexicana, que no llegue a ser un partido donde todo se arregla de manera popular. Morena antes tampoco lo tenía él, no tenía Morena. Morena es algo, es un invento, Morena es un conglomerado de tribus. Morena lo que hay que hacer es convertirla en un partido de verdad, que no sea la correa de transmisión del aparato del Estado, que tenga vida propia, que represente al movimiento social. Pero bueno, esta es la siguiente batalla. La primera fue electoral, ganar las elecciones. La siguiente es convertir Morena en un partido de verdad. La ironía de la vida es institucionalizar este movimiento de tal manera que tenga una nueva conformación, y la expectativa es ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Cómo va a ir consolidando su poder? ¿Cómo va a ir estableciendo su estilo personal de gobernar? Creo que es el Partido Verde hoy un enemigo silencioso que hay que señalar. No hay nada que hacer a estas alturas, pero hay que señalar y hay que estar observando. El Partido Verde tiene un interés propio, que es lograr sobrevivir a todos los cambios políticos que han existido en México y sostener sus bastiones políticos, que sería Chiapas, y ahora quieren ir por el Estado de México. Ese es el plan del Partido Verde, ser un partido suficientemente grande para mantener a sus figuras relevantes y para tratar de ser un partido que traiga a influencers o a actrices o artistas al Congreso, que creo que ha sido hoy su proyección, pero tampoco tiene una altura de miras para intentar gobernar el país. Entonces eso lo hace más peligroso porque sus ambiciones son muy pequeñas, pero son muy banales. Con Claudia Sheinbaum habrá continuidad en las políticas iniciadas por López Obrador hace 6 años. La Cuarta Transformación seguirá avanzando, pero no exenta de desafíos. A la oposición, con estos resultados, solo le queda resignarse, aceptar que han optado por malas estrategias y comenzar a hacer política de la de verdad si quieren tener alguna opción en el futuro. Por su parte, los grandes medios
probablemente seguirán haciendo lo que mejor saben, difamar. Habrá que estar pendientes de los nuevos liderazgos que surjan y de los apoyos que tengan. También de si aparece una figura de ultraderecha que represente un peligro. En lo inmediato solo nos falta por saber qué equipo rodeará a Sheinbaum en su gabinete. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país y del indispensable respeto a la Constitución y a las instituciones democráticas. Saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender a la República y a la democracia. Creo que van a tratar de apostar a deslegitimar este proceso, ya lo han dicho, que buscarán fundamentar la posibilidad de buscar que se anule el proceso electoral mexicano, alegando una serie de presuntas irregularidades y de hechos que según ellos podrían generar pues una resistencia política después de las elecciones para buscar esta anulación.